tal, chicos? Bienvenidos al aula virtual. Mi nombre es Jacqueline Sarria, soy su profesora de biología y esta semana vamos a ver nuestra última semana, capítulo número 18. En la conservación de los recursos naturales, nosotros vamos a encontrar que los recursos son los materiales de la naturaleza que los seres humanos pueden aprovechar para satisfacer sus necesidades, tanto de alimento, vestido, vivienda, educación, cultura, recreación, etc. Pero chicos, recordemos aquí que los recursos nos los están poniendo frente a una perspectiva totalmente diferente de lo que es un tema de conservación, ¿no? Porque no es solamente de que todo lo de la naturaleza está dispuesto para el ser humano. Eso era el pensamiento antropocentrista, ¿verdad? Esto va cambiando y ha ido cambiando realmente a lo largo del tiempo. Los recursos naturales nos mencionan que son la fuente de las materias primas, como madera, minerales, petróleo, gas, carbón, entre otros. Por eso es que debemos de cuidarlos. Transformadas, sirven para producir bienes muy diversos. Los recursos naturales son de muchos tipos y se pueden clasificar de diferentes maneras, pero estas son las principales. Recursos naturales, que pueden ser agotables o inagotables. Los inagotables son principalmente las energías. Los agotables son aquellos que no se renuevan o aquellos que se renuevan pero de manera parcial, por ejemplo. Vamos a ver. Por aquí nos mencionan, la clasificación más utilizada a la hora de diferenciar los recursos naturales es la que los agrupa en renovables o no renovables. Esta clasificación se basa en su disposición a lo largo del tiempo, tasa de generación o de regeneración y su ritmo de uso o consumo. Los recursos naturales renovables, dentro de este grupo están los de tipo biótica, ¿no? Como la flora, la fauna y el suelo. Aunque actualmente en algunos casos se está produciendo un uso excesivo, ¿no? O inadecuado, o ambos a la vez, que puede hacer que pierdan esta consideración debido a que sus ciclos de regeneración pueden quedar por debajo, ¿no? de su tasa de extracción. La siguiente, los recursos naturales no renovables. Los no renovables son materiales distribuidos irregularmente por la Tierra en una serie de depósitos limitados y con un ritmo de regeneración muy inferior a la tasa de extracción o explotación actuales, o incluso cero, ¿verdad? Estos recursos naturales geológicos de tipo mineral se acostumbran a dividir entre aquellos que son energéticos y aquellos que no son energéticos. Todos se pueden utilizar como materias primas, pero los energéticos, tal como dice su nombre, también son fuentes de energía. Dentro de este último grupo están los combustibles fósiles, tales como el carbón, el petróleo, gas natural, y también los nucleares como el uranio, ¿verdad? Los recursos naturales se deben preservar. Esto quiere decir poner a cubierto un daño o deterioro. Y también se deben de conservar, quiere decir mantenerlos por siempre. Preservar, recuperarlos, y conservar, mantenerlos siempre. La conservación del ecosistema se justifica por diferentes razones, siendo científicas, ¿no? Cuando hay una zona única geológica por estudiar, cuando hay una especie o una población, ¿no? O una pequeña comunidad tal vez endémica que no existe en ninguna otra parte, no tiene muchas especies. Económicas, cuando tenemos una reserva nacional, en donde usualmente, ¿no? las tierras o una especie es altamente productiva, se permite la explotación, ¿no? pero de manera controlada y supervisada. Ese es un motivo económico, alta producción. Médicas, en una zona en donde hay muchas plantas medicinales, por ejemplo. Estéticas, por un hermoso y único paisaje. Esto lo encontramos, por ejemplo, en el caso de la Bella Durmiente. Y por último, las éticas, por ejemplo, donde ocurrió un hecho glorioso para nuestro país, conocido, por ejemplo, como un santuario histórico. La preservación y la conservación de los recursos naturales deben contemplar, además, la conservación de suelos, de especies, de los ecosistemas
el control de la superpoblación y también de las enfermedades. Recuerden que cuando una población está demasiado densa, cuando hay demasiados habitantes, suelen empezar a surgir las enfermedades o plagas. Esa característica de enfermedades o plagas, eso es un orden natural. Siempre, cuando hay mayor cantidad de humanos, por ejemplo, los humanos somos prácticamente animales en donde los patógenos se almacenan, mutan, atacan, ¿no? Sean bacterias, sean virus, ¿no? Ellos los empiezan a atacar, pero a mayor cantidad de población quiere decir que hay mayor cantidad de individuos. Por tal motivo, el ordenamiento natural, la naturaleza, siempre va a generar plagas. Esto ocurre en todas las poblaciones de seres vivos, no solamente en el humano. Nos mencionan ahora, el Ministerio del Ambiente, ¿no? El llamado MINAM, fue creado el 13 de mayo del año 2008, miren recién, mediante decreto legislativo, ¿no? Número 1013. Su función es la de ser un rector ambiental con la función de diseñar, establecer, ejecutar y supervisar la política nacional y sectorial ambiental. Los principales objetivos son fortalecer la gestión ambiental descentralizada, asegurando la calidad ambiental y la conservación y aprovechamiento sostenible de la diversidad biológica y del patrimonio natural de nuestro país. Promover la cultura ambiental, participación ciudadana y equidad social en procesos de toma de decisiones para el desarrollo sostenible. De esta manera se logra garantizar la gobernanza ambiental de nuestro país. Fortalecer la gestión eficaz y eficiente del MINAM en el marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental. El Sistema Nacional de Gestión Ambiental se divide en el Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, el Sistema Nacional de Información Ambiental y el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado. El famoso CERNAP, Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado, es un organismo público técnico especializado adscrito al Ministerio del Ambiente, a través del Decreto Legislativo 1013, el del 14 de mayo del año 2008, encargado de dirigir y establecer los criterios técnicos y administrativos para la conservación de las áreas naturales protegidas, las famosas ANP, y también de cautelar el mantenimiento de la diversidad biológica. El CERNAP es el ente rector del Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado, conocido como SINAMPE. ¿Sí? Recuerda, uno es Servicio Nacional y otro Sistema Nacional. Y en su calidad de autoridad técnico-normativo, realiza su trabajo en coordinación con gobiernos regionales, locales y propietarios de predios reconocidos como áreas de conservación privada, los cuales con el tiempo logran ser áreas naturales protegidas de una mayor categoría para que puedan estos ser intangibles. Luego nos mencionan las áreas naturales protegidas, las ANPs, son espacios continentales, ¿no? y o marinos del territorio nacional reconocidos, establecidos y protegidos legalmente por el Estado. Como tales, ¿no? debido a su importancia para la conservación de la diversidad biológica y demás valores asociados de interés cultural, paisajístico y obviamente también científico, así como por su contribución al desarrollo sostenible de nuestro país. En el Perú, señores, se han establecido hasta el momento 76 ANPs de Administración Nacional, 20 ANPs de Conservación Regional, 129 áreas naturales protegidas de conservación privada. Aquí podemos observar las áreas naturales protegidas, las ANPs. En nuestro país tenemos actualmente 15 parques nacionales, 15 reservas nacionales, 9 santuarios nacionales, solo 4 santuarios históricos, 3 refugios de vida silvestre, 2 reservas paisajísticas, 10 reservas comunales, 6 bosques de protección, 2 cotos de caza, 10 zonas reservadas, 21 áreas de conservación regional y 134 áreas de conservación privada. Esto se puede ir modificando cada año, ya que hay zonas que pasan de una categoría a otra, ¿no? Obviamente el objetivo es proteger cada vez más el ambiente. De aquí podemos visualizar, ¿no? el área total, ¿no? la superficie total de área natural protegida, ¿sí? terrestre, marina, ¿no? y el porcentaje de nuestro territorio nacional que se encuentra protegido. Esperemos que pronto ese número vaya subiendo.
Aquí podemos visualizar, ¿no?, el logo del popular Cernam, adscrito al Ministerio del Ambiente. Nos indican aquí una de las principales categorías, lo que más suele venir, parques nacionales. Pero ¿cuál es la diferencia entre un parque nacional, una reserva nacional, un santuario nacional y un santuario histórico? Vamos a verlo. Muy bien, podemos visualizar en la pantalla, estas 4 son las principales categorías que más han venido en los exámenes, en todos los exámenes, tanto de admisión como de la pre. El Parque Nacional, Reserva Nacional, Santuario Nacional y Santuario Histórico tienen diferencias muy puntuales. Por ejemplo, en teoría, un parque nacional tiene la categoría de ser intangible. ¿Qué quiere decir? Nadie lo toca, nadie lo cambia, no se puede modificar. En cambio, una reserva nacional sí permite la explotación de recursos, pero recuerden esto, de manera controlada. Permite la explotación, pero de manera controlada, con el permiso del MINAGRI, ¿no?, del Ministerio de Agricultura. El Santuario Nacional, como tienen categoría de santuarios, obviamente ellos van a ser intangibles. Intangible el Santuario Nacional, intangible el Santuario Histórico. ¿Qué es lo que protege cada uno? Un parque nacional, chicos, protege un ecosistema completo incluso. El Parque Nacional, al ser intangible, protege toda la flora y fauna de la zona, así como los recursos abióticos, ¿no?, de agua, suelo, zonas endémicas. Puede proteger, como les menciono, un parque nacional se caracteriza porque es muy grande, es de gran extensión. Una reserva nacional protege también zonas de alta producción. Esta zona de alta producción, claro que puede tener, ¿no?, animales a los cuales se les protege, flora, fauna, recursos, pero recuerden que Reserva Nacional, ese nombre, viene justamente para el proceso de explotación, ¿no? Por eso se le llama reserva. También es bastante grande. El Santuario Nacional protege principalmente a una especie, ¿no?, o protege una población o una comunidad, ¿no?, dependiendo, pero se caracteriza porque es de área limitada, o sea que es pequeño, no es muy grande. Un santuario histórico, por otro lado, el santuario histórico va a proteger un escenario, ¿sí? Protege un escenario geográfico en donde ocurrió un hecho glorioso de nuestro país. Y también es pequeño, ¿no?, es de área limitada. Pero recuerden que el santuario histórico, su motivo de protección es porque ocurrió en el pasado un hecho glorioso, ocurrió un acontecimiento glorioso para el Perú. El Santuario Nacional se protege obviamente debido a especies endémicas que en nuestro país pues tenemos por montones. Especies endémicas, una reserva nacional, el motivo, ¿no?, es obviamente la gran producción, y el Parque Nacional es por la cantidad de biodiversidad. En el caso de la reserva, obviamente, es por motivos principalmente económicos. Esas son las características, ¿no?, diferencias y similitudes que vamos a encontrar en las principales áreas naturales protegidas de nuestro país. El primer parque nacional que veremos es uno de los que más ha venido en examen de admisión, y también debido a que es el primer parque nacional en nuestro país, el más antiguo, desde 1961, el Parque Nacional Cutervo, ubicado en la zona de Cajamarca. El objetivo principal de este parque nacional es la protección de la flora y la fauna de la zona, así como la conservación de la belleza escénica de la cordillera de los Tarros. La fauna que posee el Parque Nacional Cutervo principalmente son los guacharos, el bagre de las cavernas, el jaguar, el tigrillo, el oso de anteojos, la nutria, el gato silvestre, el tapir de altura, el pilco de cabeza dorada, el gallito de las rocas. Lo encontramos en el Parque Nacional Cutervo. Recuerden que Cajamarca no es solamente zona altoandina, sino también tiene parte de selva.
El Parque Nacional Tingo María, ubicado en Huánuco desde 1965, este parque nacional protege las numerosas especies de flora de una gran importancia económica como el cedro de altura, la quina de azufre, el tulpay, la palmera poma, el huasay, entre otras especies. Especies de fauna también como los guacharos, aquí también encontramos guacharos, el ocelote, el perezoso de 3 dedos, la sachavaca, el venado rojo, el sajino, tigrillo y también el gallito de las rocas. En el Parque Nacional del Manu, ubicado entre Cusco y Madre de Dios, desde 1973 se encarga de proteger en fauna a los guacamayos que se alimentan de los yacimientos de arcilla, los jaguares, caimanes negros y los mono araña. En flora protege al 10% de las especies vegetales en el mundo, incluyendo diversas especies de higos y palmeras. Sí, en el Manu, solo en el Manu, chicos, encontramos el 10% de la flora de todo el planeta. Por eso es que el Parque Nacional Manu es tan conocido a nivel mundial, es tan protegido, ¿no? Lamentablemente sabemos que hacia el Manu, hacia la zona de Madre de Dios, lamentablemente han habido graves procesos de contaminación, ¿no? Debido a la terrible minería ilegal. Todos los cuerpos de agua que llegaban al Manu desde la zona de la contaminación ambiental ha afectado, ¿no? Ha afectado de todas maneras a este parque nacional que esperemos que se proteja cada vez más. El Parque Nacional Huascarán, ubicado en la zona de Ancash, desde 1975 protege a la famosísima Puya Raimondi, los bosques de queñual y abundantes gramíneas, especies de pastos de altura y que son el principal alimento de vicuñas, además de diferentes asociaciones con humedales, pastizales, matorrales, bosques, entre otros tipos de hábitat. Destacando también especies de árboles como el polilepis, el guinoxis, la budeleja y el alnus. En el Parque Nacional el Cerro Siamotape, ubicado entre Tumbes y Piura, desde el año 1975, también protege la famosa muestra de bosque seco ecuatorial que tenemos nosotros. Recordemos que Tumbes, ¿no? Debido a que está casi en la línea del Ecuador, compartimos ambientes únicos, ¿no? Entre Tumbes y Piura. Sí, ese ambiente único es el bosque seco tropical, en donde encontramos el monocoto de Tumbes, la nutria del noroeste, el jaguar, el tigrillo, el cocodrilo de Tumbes. La flora que encontramos típica es el algarrobo, el hualtaco, el charán, el zapote, pasayo y el guayacán. El Parque Nacional Río Abiseo, ubicado en la zona de San Martín desde 1983, protege entre la fauna, va a proteger a la taruca, el oso de anteojos o el oso andino, el monochoro de cola amarilla, el jaguar, también llamado otorongo, maquizapa de montaña, entre otras, una gran variedad de especies. Flora protege aproximadamente 5.000 especies de flora, destacando en la mayor parte orquídeas, debido a que las orquídeas son las que representan una mayor población entre estas 5.000 especies. Hay más de 60 especies de orquídeas y también gran variedad de helechos. En el Parque Nacional Yanachaga-Chemillén, ubicado en la zona de Pasco, desde 1986, este parque nacional protege el ecosistema de punas altoandinas, bosques tropicales, bosques de neblina y pajonales. Alberga también gran cantidad de fauna en su propio hábitat, como el venado rojo, el sajino y los peces propios del lugar, nativos, como el boquichico. Sí, todo ello vamos a encontrar en el Parque Nacional Yanachaga-Chemillén. Recuerden además que protege a la comunidad de los yaneshas. Cuando ustedes vean así un nombre medio particular que parece como que en dialecto, es porque el Parque Nacional o la Reserva lleva el nombre de las comunidades que protege. En el Parque Nacional Baguaja-Sonene, ubicado entre Madre de Dios y Puno. Chicos, si pensamos en Madre de Dios, selva, ¿verdad? Si pensamos en Puno, obviamente, zona altoandina, mucho frío. ¿Se imaginan el ambiente que hay entre Puno y Madre de Dios? Obviamente, ambientes únicos, ¿verdad? Este Parque Nacional Baguaja-Sonene, desde el año 2000,
va a proteger a la única muestra de ecosistema de sabanas húmedas tropicales que tenemos aquí en el Perú. Y su fauna característica, ¿no? Como el lobo de crin, el ciervo de pantanos. En este parque nacional, chicos, encontramos hábitats únicos. Recuerden que nosotros, de los 32 ecosistemas que hay en todo el planeta, el Perú tiene 18. Por eso es que nosotros, debido a que tenemos costa, sierra y selva, sobre todo en la zona de los ecotonos, ¿no? En las intersecciones de biomas, es donde encontramos ambientes únicos. El siguiente Parque Nacional Cordillera Azul. Este parque nacional también ha venido bastante en examen debido a que se encuentra entre San Martín, Loreto, Ucayali y Huánuco. Desde el año 2001 su principal objetivo es proteger a una serie única de especies endémicas, comunidades biológicas, formaciones geológicas, bosque montano, premontano de la Cordillera Azul. De igual manera, también presenta resguardadas las cabeceras de la cuenca que brinda agua a toda la zona adyacente. El Parque Nacional Otichi, ubicado entre Junín y Pasco, desde el año 2003 protege la cordillera del Vilcabamba. La diversidad biológica de la zona vela también por las comunidades nativas que viven en ese territorio. En fauna protege al yaguarundi, que es una especie de felino, el oso andino o oso de anteojos, el maquizapa asesino, la taruca, el ratón campestre, el cuy silvestre, el tapir, el gallito de las rocas y el águila arpía. En flora va a proteger a una gran variedad de orquídeas, árboles del género Polylepis, Podocarpus, helechos, grandes extensiones de bosque. En el Parque Nacional Alto Purus, ubicado entre Ucayali y Madre de Dios, desde el año 2004 protege la muestra del bosque húmedo tropical de la zona. Protege también dentro de la fauna al lobo de río, a la charapa, el águila arpía, el guacamayo verde de cabeza celeste. En flora protege a la importantísima y en peligro de extinción caoba, el cedro y numerosas especies de importancia para la industria, medicina y la alimentación. Aquí encontramos también gran cantidad de plantas medicinales. Siguiente Parque Nacional, Ixchilca-Muja, Cordillera del Cóndor. Este parque nacional, ubicado en Amazonas desde el año 2007, se encarga de conservar la única muestra de la ecorregión de bosque montano de la Cordillera Real Oriental, permitiendo así conservar tanto todos los valores geológicos que tiene la zona como la diversidad biológica de la misma, entre los que destacan especies endémicas de distribución restringida que solamente habitan en ese hábitat, especies amenazadas y grupos taxonómicos relevantes para la ciencia. En el Parque Nacional, no se olviden, Ixchilca-Muja, conocido como la Cordillera del Cóndor. El siguiente Parque Nacional, Huepi-Sequime, ubicado en la zona de Loreto, relativamente nuevo, ¿no? Desde el año 2012. Este Parque Nacional va a proteger los árboles, el palo de rosa, el naranjo podrido, el aceite caspi, el cedro, palma de goma, la lupuna, entre otros. En fauna protege al armadillo gigante, al oso hormiguero gigante, al otorongo, a la nutria, al manatí, al delfín rosado, a la taricaya, entre otras especies. Parque Nacional Sierra del Divisor, ubicado entre Ucayali y Loreto, desde el año 2015, resguarda la Sierra del Divisor, que es un complejo montañoso ubicado en el llano de la Amazonía. Protege también al ave del Divisorius y numerosos primates que hay en la zona. El Parque Nacional Yaguas, ubicado en Loreto, desde el año 2018, conserva la diversidad biológica, procesos ecológicos, formaciones geológicas existentes en la cuenca del río Yaguas, cuenca que nace en selva baja sin conexión a los Andes y por representar una importante fuente de fauna ictiológica, peces, para las poblaciones, comunidades nativas asentadas en el medio y bajo Putumayo. Los santuarios nacionales, tenemos actualmente 9 en nuestro país. El primer santuario nacional, Wayllay, ubicado en Pasco, desde 1974 considerado un santuario, porque protege el bosque de piedra de Wayllay.
¿Sí han visto alguna vez ese bosque de piedra? Sí, muy bonito, es una zona muy turística donde acampan bastante. Y obviamente, como es una zona prácticamente única, se encuentran especies endémicas de flora y fauna. En el Santuario Nacional Calipuy, ubicado en La Libertad, desde el año 1981 conserva y protege los últimos relictos de poblaciones silvestres de guanacos, así como la flora y fauna silvestre de la zona. Lagunas de Mejía, en Arequipa, desde 1984, protege la avifauna residente en peligro de extinción, así como especies migratorias. Preservan también el hábitat para especies endémicas. Mantiene importantes asociaciones de flora silvestre propias de los ecosistemas acuáticos del litoral. Promueve el desarrollo económico de la región mediante el desarrollo de la actividad turística en esa zona. El Santuario Nacional Ampay, ubicado en la zona de Apurímac, desde 1987, protege a Ala intimpa, que es una especie arbórea en peligro de extinción. Otras especies también de flora como las orquídeas, bromelias, helechos. Entre la fauna destaca la presencia de zorros, venados, osos de anteojos, vizcachas, pumas, gatos monteses, zorrinos, perdices, búhos, entre otros. El Santuario Nacional Manglares de Tumbes, obviamente en Tumbes, desde 1988 protege el bosque de manglar, el famoso mangle rojo, también el mangle salado, el mangle blanco y el mangle botón. Entre la fauna protege al ave fragata, el perro conchero, también llamado el oso manglero o mapache, la nutria del noroeste y el cocodrilo americano, que es el cocodrilo de Tumbes también. El siguiente santuario nacional, Tabaconas Nambaye, en la zona de Cajamarca, desde 1988, conserva la muestra representativa del páramo. Protege los bosques de neblina y especies en vías de extinción como el oso de anteojos, el tapir y bosques de Podocarpus. El Santuario Nacional de Megantoni, uno de mis favoritos. En el Santuario Nacional de Megantoni, ubicado en Cusco, denominado Santuario Nacional, con esta categoría desde el año 2004, conserva los ecosistemas que se encuentran en las montañas de Megantoni, protege el área donde viven indígenas voluntariamente aislados, provee también de una zona de uso especial para los indígenas de Sababantiari, la cual les permite continuar con el uso tradicional de los bosques. Lo que sucede, chicos, es que Megantoni, primero, es el santuario nacional más grande de nuestro Perú, como te habrás dado cuenta, ¿no? Es el más grande, debido a que son montañas de Megantoni. Las montañas de Megantoni son un pequeño conjunto de montañas que se encuentran en la salida de Cusco y ya casi con borde con el Manu. Queda casi en el borde ya con Madre de Dios. Estas montañas de Megantoni, chicos, fue uno de los puntos que no se congelaron durante el último proceso de glaciación. Durante el último proceso de glaciación, chicos, todo nuestro planeta se congeló. Pero hubieron, obviamente, puntos en todo el mundo, en los 5 continentes, que no se congelaron. Aquí, en América del Sur, hubieron 3 puntos. 1 en Perú y 2 en Brasil. Esto es América del Sur, por si acaso, de una manera abstracta. Señores, aquí este punto que no se congeló en Perú fue Megantoni. Estas montañas se mantuvieron aproximadamente en 14 a 16 grados Celsius de temperatura constante, versus todo lo demás que estaba congelado. Obviamente aquí hacía calor, ¿no? A comparación. Por ello, chicos, es que todas las especies empezaron a migrar, ¿no? Otros migraron hacia estas zonas, obviamente si les es más cercano, ¿no? Y obviamente por aquí migraron hacia la zona de las montañas de Megantoni. Obviamente los animales por instinto van siguiendo los lugares que menos se congelan. Obviamente muchos fueron muriendo en el camino, muchos se extinguieron, pero los que lograron llegar aquí a esta zona, obviamente cuando pasó el proceso de glaciación que duró obviamente muchas décadas, ¿sí? Luego ellos van a reiniciar el proceso de la expansión, nuevamente migran y surge el desplazamiento de las especies. Por eso es que nosotros también compartimos tantas especies con Brasil. Ese es el famosísimo Santuario Nacional de Megantoni, un santuario. En teoría esto significa que no puede
no puede alterarse, no puede perjudicarse, ¿verdad? Lo que ya habíamos comentado. El Santuario Nacional de Megantoni también es como resguardado, se resguarda como un famoso secreto, ¿no? Para evitar justamente que vaya a ser vulnerado. Megantoni cuenta con sus montañas todavía vírgenes, no exploradas. No solamente los nativos de la zona son los que lo habitan, y solo ellos conocen los secretos y las especies endémicas que hay aquí. Chicos, Megantoni está lleno de leyendas, está lleno de cultura y lleno de tradiciones. Es muy hermoso, espero que en algún momento lo puedan conocer. El Santuario Nacional de Pampa Hermosa, ubicado en la zona de Junín. Desde el año 2009, Pampa Hermosa va a proteger la diversidad biológica y los ecosistemas que lo contienen. Posee una comunidad de relicto de una gran cantidad de flora y fauna endémica. Es el hábitat único de bosque de cedro de altura que tenemos aquí en el Perú. Además, también tiene gallitos de las rocas, oso de anteojos, junto a tucanes, tigrillos, incluso ranas venenosas, mariposas, helechos, orquídeas, una variedad increíble. El Santuario Nacional Cordillera de Colán, ubicado en Amazonas. Desde el año 2009, este santuario nacional conserva la diversidad biológica y por su alta capacidad generadora y reguladora de agua, los famosísimos bosques de neblina. Ustedes saben que la neblina es un importante recurso por el factor agua, ¿no? El recurso agua. Ahora vamos a ver nuestros únicos 4 santuarios históricos. Recordemos que en el Perú solo tenemos 4, ¿no? El primero, el Santuario Histórico de Chacamarca, ubicado en Junín desde el año 1974. Aquí se cuenta con los restos arqueológicos de la cultura Pumpush, fue campo de batalla y monumento en honor a los héroes caídos en la batalla de la independencia de Junín, donde también se encuentra un museo de sitio, ¿no? En el área. Siguiente santuario histórico, Pampas de Ayacucho, obviamente ubicado en Ayacucho. Desde 1980, Pampas de Ayacucho va a proteger a la flora como el trébol, el llantén, pinco pinco, hierbas de ichu, pecoy, chilifrutilla, que sirven de forraje para el ganado. Protege también fauna como el perdiz de puna, la perdiz serrana, la guayata, el guarguagua, el liquelique y el cuyecuye. Son los nombres que reciben estos animalitos. Muy simpáticos, ¿verdad? Ellos ubicados en la Pampa de Ayacucho. El siguiente santuario histórico es Machu Picchu, ubicado en Cusco. Desde 1981, este famosísimo santuario nacional, considerado una maravilla moderna, protege la ciudad incaica de Machu Picchu y su espectacular paisaje, hábitat de importantes especies de flora, fauna que se hallan en situación vulnerable o en peligro de extinción. El oso andino, la vicuña, alpaca, el quetzal de altura, gallito de las rocas. En flora protege la huacanqui, la huiña y huayna, palabras en quechua que significan, ¿no?, siempre joven, ¿sí? Guañay, huayna. El Santuario Nacional Bosque de Pomac, ubicado en Lambayeque. Desde el año 2001, Bosque de Pomac conserva el área más representativa de la ecorregión del bosque seco ecuatorial, en su formación vegetal típica de algarrobo. Las reservas nacionales, tenemos 15 reservas. Primera, Pampa Galeras, conocido también como Bárbara de Chile, ubicada en la zona de Ayacucho. Desde 1967, Pampa Galeras protege principalmente a la vicuña, ¿no? Es una zona de recuperación al recurso vicuña. Pero en esta reserva nacional también se protege la muca, la taruca, la comadreja, el atoc o zorro andino. Obviamente en Ayacucho en Pampa Galeras se busca la recuperación, la reproducción de la vicuña, pero también protege a otras especies. En flora protege al ichu, a todas las variedades de ichu de la zona, especies arbustivas como la tola y el cenecio, bosques de relictos de queñual y quichuar. En la Reserva Nacional Junín, ubicado entre Junín y Pasco, desde 1974,
se encarga de proteger la belleza escénica, flora y fauna peculiares del lago Junín, donde existen pantanos y totorales que albergan una gran diversidad de aves migratorias y anfibios, que a su vez sustentan las poblaciones de vizcachas, cuyes silvestres y también gran variedad de zorritos. En la Reserva Nacional Paracas, en Ica, una hermosa reserva nacional, desde 1975, protege una porción del mar y también del desierto del Perú, dando protección a diversas especies de flora y fauna silvestre de la zona, los lobos marinos, pingüinos de Humboldt, delfines, flamencos o pariguanas, entre otras aves. En la Reserva Nacional Achay, ubicada en la zona de Lima, desde 1977, las lomas del Achay van a ser protegidas debido a la gran captación de neblina que tiene. Plantas como la tara, el palillo, el mito, el guarango, el amancay. Entre la fauna que alberga las lomas del Achay, protege al aguilucho grande, al turtupilín, al aguilucho común, la perdiz serrana, así como al panquero de pico grueso. Entre los mamíferos encontramos el zorro costero, roedores como los orejudos, los ratoncitos orejudos y el gato de pajonal. O sea, en las lomas del Achay encontramos una gran variedad de especies. En la Reserva Nacional Titicaca, ubicado en la zona de Puno desde 1978, la Reserva Nacional Titicaca va a proteger la gran diversidad biológica del lago, así como también a los zambullidores, ¿no? El zambullidor del Titicaca y el kelio, la rana gigante del Titicaca. Reserva Nacional Salinas y Aguada Blanca, entre Arequipa y Moquegua, desde 1979, protege los bofedales que ofrecen condiciones óptimas para el desarrollo de poblaciones de vicuña, taruca, pariguana. Protege también los bosques de queñual. En la Reserva Nacional Calipuy, ubicado en La Libertad desde 1981, protege a cactáceas, otras suculentas también. Protege también el jergón, el casalillo, aves, el cóndor andino, gallinazo de cabeza roja, el gallinazo de cabeza negra, el oro de frente roja, la perdiz, el liquelique y la tórtola de la cordillera. Alberga también una población de guanacos. La zona es la población de guanacos más septentrional de América del Sur. Siguiente, Reserva Nacional Pacaya-Samiria, ubicado en Loreto. Desde 1982 esta hermosísima selva se encarga de fomentar los estudios de flora y fauna, así como la conservación y el buen manejo de estos recursos. Protege especies de flora, fauna de la Amazonía que han desaparecido lamentablemente, como el lagarto negro, el lobo de río y paiche. Van desapareciendo, van entrando a peligro de extinción. Siguiente, Tambopata, en la zona de Candamo, Madre de Dios. Desde el año 2000, Tambopata posee hábitats para la recuperación de especies amenazadas como el lobo de río, la nutria, felinos como el yaguarundi, el puma, el jaguar, el ocelote, también llamado tigrillo, el margay, todas esas especies. Siguiente, Alpaguayo Millana, ubicado en Loreto desde el año 2004, conserva la diversidad biológica y el hábitat de los bosques de barrillal y chamizal sobre la arena blanca que pertenece a la ecorregión del Napo, así como la de los bosques inundables aledaños de la cuenca del río Nanay. Siguiente, Reserva Nacional Tumbes, obviamente ubicada en Tumbes. Desde el año 2006, conserva y protege muestras representativas del bosque tropical del Pacífico, especialmente especies de flora y fauna, como el algarrobo, el guayacán, palo santo, y fauna, muchos de ellos en peligro de extinción, como el loro de alas bronceadas, el jaguar, el guamburushu, entre otros individuos. La Reserva Nacional Matsés, ubicado en Loreto. Desde el año 2009, Matsés garantiza la reproducción constante de recursos ictiológicos y conservación de flora y fauna silvestre, así como el aprovechamiento tradicional, permanente y sostenible de los mismos. En la Reserva Nacional Sistema de Islas, Islotes y Puntas Guaneras, ubicado en la zona de, es un sistema de islas, se ubica entre Piura,
Lambayeque, La Libertad, se ubica también en Ancash, Lima, Ica, Arequipa y Moquegua. Abarca todos estos departamentos debido a que es un sistema de islas, islotes y puntas guaneras. Esta reserva nacional se encarga de conservar la diversidad biológica del ecosistema, de los ecosistemas marinos costeros, asegurando la continuidad del ciclo biológico de las especies que habitan en ella, ¿no? Para que no puedan explotar de una manera irregular, ¿no?, los recursos de estas islas. Siguiente reserva nacional, Pucacuro, ubicado en la zona de Loreto. Desde el año 2010 protege una muestra representativa de la ecorregión de bosques húmedos en el Napo, identificada como una de las áreas más importantes para la conservación de la biodiversidad a nivel mundial. Siguiente, Reserva Nacional San Fernando, ubicado en Ica. Desde el año 2011 conserva la diversidad biológica de los ecosistemas marino-costeros que forman parte de las ecorregiones del Mar Frío de la corriente peruana y del desierto pacífico templado cálido, así como promover el uso sostenible de los recursos naturales del área. Vemos ahora los 3 refugios de vida silvestre, Laquipampa, Pantanos de Villa y Bosques Nublados de Udima. Laquipampa ubicado en Lambayeque, Pantanos de Villa obviamente en Chorrillos, ¿verdad?, en Lima, y Bosques Nublados de Udima en la zona de Cajamarca. Tenemos 2 reservas paisajísticas. Nor Yauyoscochas, una hermosa escena de cataratas preciosísimas, ubicado entre Lima y Junín. Y tenemos también otra reserva paisajística que es la subcuenca del Cotahuasi en Arequipa, en donde se encuentra el cañón más profundo del mundo, el famoso Cotahuasi. La belleza escénica, chicos, de esa zona es realmente impresionante. Por eso son reservas paisajísticas. Más allá de proteger flora, fauna y recursos, esta zona se encarga de proteger principalmente el recurso agua, porque hay mucha agua en esa zona y obviamente el agua trae belleza a un paisaje. El agua limpia, ¿no? Claro está. Aquí, bueno, vemos nuevamente, ¿no?, las reservas paisajísticas. Reservas comunales, tenemos 10 reservas comunales. Una vez esto ha venido en admisión y por ahí en preguntas de la PRE también un par de veces. Reservas comunales, Yanesha. ¿Se acuerdan del Parque Yanachaga-Chemillén? Aparte de ese Parque Nacional Yanachaga-Chemillén, tenemos la Reserva Comunal en Pasco. Desde 1988 esta reserva comunal protege obviamente la comunidad de los Yaneshas. Tenemos también reservas comunales como el Sira, ubicado entre Huánuco, Pasco, Cayali, Amaracaeri, entre Madre de Dios y Cusco, Machiguenga, en Cusco, Ashaninca, entre Junín y Cusco, Purus, entre Ucayali y Madre de Dios, Tuntanay en Amazonas, Chayunay también en Amazonas, Airopay y Jiumequi, ambos en Loreto. Estos son los 6 bosques de protección. Bosques de protección. Tenemos en total 6 bosques de protección. El Canal Nuevo Imperial, ubicado en Lima, Puquio Santa Rosa en La Libertad, Puypuy en Junín, San Matías San Carlos en Pasco, Pagaibamba en Cajamarca, Alto Mayo en San Martín. Cotos de caza, lugares en donde se permite la caza en el Perú, El Ángulo en Piura y Sunchubamba en Cajamarca. Zonas reservadas, tenemos en total 10, Chancaíbaño, Santiago Comaina, entre Amazonas y Loreto, Cordillera Huayhuash, entre Ancash, Huánuco y Lima, Sierra del Divisor, entre Loreto y Ucayali, Río Nieva, en Amazonas, Lomas de Ancón en Lima, Bosque de Zárate también en Lima, Illesca y Reserva Paisajística Cerro Capia, ambos en Piura, y Ancón en Lima. Aquí podemos visualizar las áreas de conservación regional, 22 en total. Las que más van a destacar aquí, obviamente, son los humedales de Ventanillo, ubicado en Lima, Albufera de Medio Mundo, también en la zona sur de Lima. Destacan también el comunal Tamchiyacu Tahuayo, ubicado en la zona de Loreto. De igual manera, los que más destacan son Bosque de Puya Raimondi, en Ayacucho, Angostura Faical en Tumbes, ¿no?, porque son zonas muy endémicas, ¿no? Huaytapallana en Junín, Laguna de la Huacachina en Ica, obviamente, típico de examen también. Tres Cañones en Cusco,
Vistalegre o Ría en Amazonas. Luego ya tenemos bosques tropicales estacionalmente secos del Marañón, esto es en Amazonas, bosques de Xunte y Misoyo en San Martín, bosques el Chaupecunia y Chinchiquilla en Cajamarca, ¿no? Vemos que esos son hábitats, zonas endémicas. Por eso se llama área de conservación regional. Ya chicos, y ahora también les mencionan en la separata las áreas de conservación privada, que en total son 134. Lo cual, obviamente chicos, esto no lo tienen que saber de memoria. Pero ¿cuáles son las que más llaman la atención? Apréndete obviamente primero las de la capital del Perú, de Lima, ¿no? Guayapa es un área solo de conservación regional. Otra que destaca bastante, a ver, en esta parte, es Bosque Nublado en Cusco. ¿Por qué? Porque también está Bosque Nublado de Udima, no se vayan a confundir. Por aquí encontramos también a Llamac en Ancash, encontramos Mantanay en Cusco, encontramos también Baguaja, ¿sí?, en Madre de Dios, Tutucima también en Madre de Dios, Bosque Seco Amotape, obviamente en Cusco, no te olvides Cerros de Amotape, Selva Botánica en Loreto. Encontramos también otro que destaca, Pampa Corral en Cusco, encontramos San Marcos en Huánuco, encontramos Lomas de Atiquipa en Arequipa, ¿sí?, la Huerta de Chaparri en Lambayeque, encontramos San Juan Bautista en Madre de Dios y Boa Guadagdari también en Madre de Dios. Otros que destacan también en esta zona es Checa en la zona de Puno, El Gato en Madre de Dios, encontramos a los Chichos también en Amazonas, encontramos Pucunucho en la zona de San Martín, Berlín en Amazonas, Selva Virgen en la zona de Loreto, Ilixpillacoto en la zona de Junín y Ronzocococha en San Martín. Encontramos por aquí también, por ejemplo, al Cortijo en la zona de Loreto. Encontramos también, miren, aquí hacen la descripción, ¿no? Mangamanguilla de la Asociación Agraria Mangamanga de Salitrar, esto es en Piura. Los bosques de Dotor, Gualtacal, Pueblo Libre, La Jardina y Chorro Blanco, también en Piura. Y también en Piura encontramos bosque seco de la comunidad campesina César Vallejo de Palo Blanco, todos ellos en la zona de Piura. Y también bosques montanos y páramos Chicuate, Chinguelas. Estas son áreas de conservación privada ubicados en Piura, también de bastante importancia porque protege bosques únicos, ¿no?, en la zona norte de nuestro Perú. Esos son los principales, chicos. Esos son los principales que han solido ser mencionados por ahí en los exámenes. No tienes que saberte todo de memoria, pero las 4 principales categorías, Parque Nacional, Reserva Nacional, Santuario Nacional y Santuario Histórico, sí los debes de conocer. Todos, ¿sí? Eso sí, todos. Cualquiera de ellos te puede venir. Muy bien, chicos, entonces, ya hemos visto, ¿no?, las principales ANPs y todo lo que protege cada una de ellas. Ahora, hay una nueva parte que se ha adicionado, ¿no?, en la reserva de biosfera. Nos indican, las reservas de biosfera son áreas representativas de ambientes terrestres o acuáticos, creados para promover una relación equilibrada entre los seres humanos y la naturaleza. Reserva de biosfera es una designación otorgada por la UNESCO, ¿no?, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, Ciencia y Cultura, que significa que el área natural protegida es reconocida internacionalmente por su innovación y demostración de desarrollo sostenible y ordenamiento territorial. Actualmente existen 669 reservas de biosfera en 120 países del mundo. En el Perú existen 5 de ellas. Las reservas de biosfera Huascarán, Manu, noroeste a Motapes, Manglares, establecidos en 1977. Oxapampa, Ashaninka y Yanesha, establecida en el año 2010, ¿no?, en donde se protege a los Ashaninka y a los Yaneshas. Y Gran Pajatén, establecida en el año 2016. En junio del año 2017, la UNESCO reconoció la primera reserva de biosfera transfronteriza de América del Sur. Es el Bosque de Paz, iniciativa impulsada conjuntamente por los Ministerios del Ambiente de Perú y Ecuador, como un modelo de gestión que permite consolidar paz, sostenibilidad y conectividad ecológica entre ambos países, ¿no? Muy importante ello. El Perú es uno de los 10 países megadiversos del mundo por albergar gran parte de la diversidad biológica del planeta.
con 84 de las 104 zonas de vida, 8 provincias biogeográficas, 3 grandes cuencas hidrográficas que contienen más de 12.201 lagos y lagunas, más de 1.007 ríos, así como más de 3.044 glaciares, aunque bueno, esto va disminuyendo lamentablemente. A fin de conservar esta gran riqueza es necesario realizar una adecuada gestión de la misma, la cual debe llevar al desarrollo sostenible, concepto que incorpora tanto la conservación como el uso de los recursos. ¿Sí? Tengamos ello en cuenta. Los procesos que suelen ir destruyendo el medio ambiente, chicos, procesos de contaminación, tanto del aire, del agua o del suelo. En el caso del aire, sabemos que cuando el aire se contamina por exceso de CO2, por ejemplo, produce el efecto invernadero. ¿Quiénes producen el efecto invernadero? El CO2 y el metano, ¿sí? El H4 que viene del subsuelo. El metano sale muchísimo de zonas de glaciares. Cuando se descongelan, se libera el gas metano, lo cual aumenta el calentamiento en la Tierra. Las lluvias ácidas, definitivamente, con los óxidos de azufre, produce la contaminación como consecuencia del agua, del suelo, muerte de animales. La contaminación del aire por los famosos CFCs destruyen la capa de ozono, ¿no? Los clorofluorocarbonados que rompen el O3, ¿no? El cloro rompe el O3 y luego se libera y el cloro queda como átomo dando vueltas y destruyendo las capas de ozono. El agua, la contaminación del agua se produce por diferentes motivos, ¿verdad? Puede ser por actividad humana, actividades domésticas, cuando emiten aguas servidas domésticas a los ríos, lagos, por ejemplo, aguas con del desagüe, con detergentes, lejías, todo eso afecta, produce enfermedades en los seres vivos. Con el tiempo puede conducir la muerte de los mismos. En el caso de la contaminación del agua por relave minero, por industria petroquímica, bueno, obviamente, ahí sí es mucho más. Y la contaminación del suelo. La contaminación del suelo, chicos, de igual manera, por tema de relave minero o por petroquímicos, va a generar muerte en los vegetales, lo cual va a traer como consecuencia el proceso de la desertificación. Queda como desierto, como nuestro lamentable caso en Madre de Dios, ¿no? Donde la selva ha quedado casi desértica. Muchas hectáreas, miles de hectáreas de la selva, no toda la selva, pero gran cantidad, ¿no? A los alrededores del Manu, cercano a Megantoni también. La contaminación atmosférica. Sabemos que la calidad de aire que nos rodea viene determinada por la distribución geográfica, fuentes de emisiones de contaminantes y cantidades de los mismos. Los principales mecanismos de contaminación atmosférica son procesos industriales que implican combustión, tanto en el caso de industrias como automóviles, calefacciones residenciales, que generan dióxido y monóxido de carbono, óxidos de nitrógeno, de azufre, ¿no? Entre otros contaminantes. De igual manera, las industrias que van a emitir gases nocivos, como el cloro, hidrocarburos, ¿no? Que no han realizado procesos de combustión completa. Nosotros vemos aquí esta imagen, esta gráfica, desde 1850 hasta el año 2000 nada más, ¿Cómo estaremos en el 2020? Esperemos que esto haya disminuido, ¿no? Bueno, lo dudamos, pero esperemos que haya disminuido. Lo cual obviamente no esperamos que haya disminuido, pero bueno, lo dudamos, dada la cantidad de industria que hay en nuestro planeta. Vemos cómo ha ido aumentando, ¿no? Los cambios ha ido aumentando. Miren el óxido nitroso, miren el metano, miren el dióxido de carbono, cómo ha ido aumentando. Miren la producción de CFC antes del año 2000. Por eso es que para el año 2000 había un enorme agujero en la capa de ozono, ¿recuerdan? Toda la radiación ultravioleta llegaba directamente. En la actualidad también, ¿no? La capa de ozono está un poco debilitada, pero se ha ido recuperando. Hay algunas zonas en donde los agujeros en la capa de ozono, menos mal, se han recuperado por completo. El dióxido de carbono no es el único factor que genera el calentamiento global. Aerosoles y gases como el metano y los CFCs juegan un papel importante. Pero escúchenme algo muy importante, chicos, El metano, el H4 y el CO2, ellos son los gases responsables del efecto invernadero. Ellos son los responsables del calentamiento global. Los CFCs son indirectamente, porque los CFCs van a destruir la capa de ozono y al destruir la capa de ozono, los rayos solares entran directamente y aumentan el calentamiento global.
Entonces, el tema de los CFCs no es que sea directamente, o sea, el CFC no produce calentamiento global. Los CFCs destruyen la capa de ozono, con lo cual la radiación pasa en mayor cantidad, generando esto, ¿no?, el aumento del calentamiento global. Los estudios sugieren que la reducción de las emisiones de metano y hollín podrían llevar un gran éxito a corto plazo en la batalla contra el calentamiento global, dando tiempo de esta manera para trabajar en el desarrollo de tecnologías que permitan reducir las emisiones futuras de dióxido de carbono. Actualmente otras tecnologías están cercanas a lograr la reducción de contaminantes globales del aire, como en el caso del metano, de una manera más barata y más rápida que la reducción del CO2. Aunque es importante reducir estos agentes forzadores de cambios en el clima, los científicos advierten que aún será necesario limpiar el CO2, ¿sí?, limitarlo, y el planeta debe de limpiarse de toda la cantidad de CO2 que tiene, con el fin de reducir lentamente los cambios en nuestro clima, aproximadamente en unos 50 años. Y esperemos que pronto se deje de emitir tanta cantidad de CO2. Aquí en esta imagen les muestran el proceso de la formación de la lluvia ácida. La industria, el transporte, de igual manera la parte doméstica, los hogares, la generación de electricidad, las fábricas, las industrias, todos ellos van a producir gran cantidad de hidrocarburos en forma de gas, los óxidos nítricos, nitrosos, ¿no?, el óxido sulfúrico de igual manera, el óxido sulfuroso. Esto nos va a producir en las nubes, al reaccionar con el agua, el ácido sulfúrico y el ácido nítrico, los cuales obviamente al generar la lluvia, al generar la nieve o granizo, vamos a encontrar obviamente lluvias ácidas, granizo ácido, dañando todo el ecosistema. En el caso del efecto invernadero nos mencionan que es el fenómeno por el cual determinados gases componentes de la atmósfera planetaria retienen parte de la energía en el suelo, ¿verdad? Lo cual, chicos, gracias a la radiación solar genera mayor, ¿no?, como si fuera una calefacción gigantesca. Esto afecta a todos los cuerpos planetarios que tienen atmósfera. Actualmente el efecto invernadero se está acentuando en el planeta Tierra por la emisión de ciertos gases como el CO2, metano, ¿verdad?, y la actividad económica humana. Este fenómeno evita, ¿no?, que la energía del Sol recibida constantemente por la Tierra vuelva inmediatamente, no rebota, debe de rebotar, pero cuando hay CO2, el CO2 genera como una capa y toda la radiación, el calor se queda, generando el efecto invernadero. La capa de ozono sabemos que sirve como un potente filtro, ¿no?, ayuda a evitar las radiaciones ultravioletas, los UVA, UVB. Estos son importantes para la existencia de la vida en la Tierra. Está ubicado en la estratosfera. Esto lo han visto también en geografía, ¿verdad? A una distancia entre 15 y 50 kilómetros de altitud. La capa de ozono reúne el 90% del ozono presente en la atmósfera. El 10% adicional está en la troposfera. Absorbe del 97 a 99% de radiaciones ultravioletas que nos dañan. Existen varios de productos fabricados por el hombre, ¿no?, los CFC, los clorofluorocarbonados, que destruyen la tan necesaria capa de ozono, volviéndola cada vez más delgada. Esto es el agujero de la capa de ozono, lo que les había mencionado, con lo cual la Tierra va perdiendo protección ante la radiación ultravioleta del Sol, lo cual puede dañar y destruir la vida en la Tierra. Tal como lo podemos ver en la imagen, la capa de ozono nos protege, ¿verdad? No pasan todos los rayos solares, muchos se quedan afuera. El efecto invernadero es cuando la energía solar, la radiación, rebota y debería salir. Pero al haber gran cantidad de CO2, obviamente esto no llega a salir. Se queda aquí atrapada la radiación. El CO2 es una molécula porque por naturaleza absorbe calor. Los gases obviamente que van a dañar son los CFC y los HCFC en aerosoles, refrigerantes y acondicionadores. Los halones que se encuentran en los extintores y el bromuro de metilo en el caso de los pesticidas agrícolas, todos ellos van a dañar. Aquí encontramos la reacción química que ocurre entre los CFCs, ¿no?, y el ozono. Los CFCs con la radiación ultravioleta liberan a los radicales cloro. El radical cloro va hacia el ozono y rompe la molécula de ozono. Lo rompe en oxígeno, produce oxígeno y luego el cloro se libera para ir a destruir a más moléculas de ozono. Por eso es que es tan peligroso. El proceso de eutrofización, chicos, es cuando en un cuerpo de agua, río, lago, laguna, sufre una eutrofización cuando sus aguas se enriquecen en nutrientes. Ojo,
enriquecerse en nutrientes suena bonito, ¿no? Pero es malo. Cuando hay exceso de nutrientes, también es malo. Cuando, por ejemplo, las personas eliminan los desechos de su desagüe al río, bueno, en teoría son muchos nutrientes, pero es malo cuando hay exceso de estos. Por ejemplo, exceso de nutrientes, también nosotros lo podemos ver en el caso de los criaderos de trucha. Los criaderos de trucha no tienen la lagunita. Sí, dentro de la lagunita están los pececitos y todos sus desechos. Esto tiene una tubería que desemboca directamente en un lago o en un río. Entonces, todos los desechos de la comida, las vísceras, las heces, todo lo que limpian de las truchas, sale hacia el río o hacia el lago, ¿no? Y hay un exceso de nutrientes. Cuando hay exceso de nutrientes, chicos, o sea, es como que tiren desagüe directamente ahí. Un muy mal olor, una muy mala textura, un muy mal color y todo se pudre, se vuelve putrefacto. Por el siguiente motivo. Te dicen que podría parecer adecuado que las aguas estén repletas de nutrientes porque esto favorece a los seres vivos, pero la situación no es así de sencilla. El problema es que si hay exceso de nutrientes, crecen en abundancia las plantas, las algas y otros organismos. Posteriormente, cuando mueren, ¿no? Como hay excesivas plantas, cuando estas mueren se pudren, no se degradan de una manera adecuada, porque hay exceso, se satura. Se pudre y se llena el agua de elementos contaminantes, de malos olores y un aspecto casi nauseabundo. No disminuye drásticamente la calidad del agua. El proceso de putrefacción consume una gran cantidad de oxígeno disuelto y las aguas dejan de ser aptas para la mayor parte de los seres vivos. El resultado final es un ecosistema casi destruido. La eutrofización, chicos, es un proceso de contaminación muy importante en aguas en los lagos, ríos, embalses. Este proceso está provocado por el exceso de nutrientes en el agua, como principalmente nitrógeno y fósforo, ¿no? Básico en los restos fecales, procedentes de la actividad humana. Restos fecales, sea del humano o sea de animales, de sus animalitos, ¿no? La acuicultura es una actividad humana que genera mucho desecho. Aquí nos ponen un esquemita, ¿no? Con respecto a la eutrofización. Va a generar la anoxia, que es la disminución del oxígeno en el agua, genera mortalidad en los peces, floraciones de cianobacterias, hay toxicidad en las algas, riesgos sanitarios, olores y sabores desagradables. Hay un fuerte impacto económico porque obviamente se pierde la calidad del agua, hay aumento de costos y va a interferir con las actividades recreativas. Encontramos también que todo esto va a generar interferencias con la potabilización del agua para generar agua potable, agua bebible. En el caso de la producción de gran cantidad de compuestos nitrogenados o fosforados, vamos a encontrar muerte del fitoplancton, ¿no? Como consecuencia, porque hay una gran producción del mismo, aumenta la turbidez en el agua, disminuye la penetración de la luz solar porque obviamente el agua se pone turbia, por lo tanto las plantas mueren en el fondo, disminuyendo el oxígeno, mueren los peces, al final todo se da un proceso de descomposición, terrible. Esos separatas les mencionan los principales convenios relacionados con el ambiente, como la Declaración de Estocolmo sobre el Medio Ambiente en 1972, si fue convocado por las Naciones Unidas. Aquí se tomaron temas como el desplazamiento de residuos tóxicos y químicos, contaminación de mares, lagos, energía nuclear, entre otros. En el caso del CITES, en 1973, la CITES fue la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre. Recordemos que aquí la finalidad es velar por el comercio internacional de especímenes de animales y plantas silvestres, que no constituye una amenaza para su supervivencia. Eso es sumamente importante. La Carta Mundial de la Naturaleza de 1982, en donde se estableció un compromiso, ¿no?, entre los países para mantener la preservación del ambiente al respecto de distintos ecosistemas, disminuir la contaminación proveniente de industrias, conservar recursos naturales y también idear estrategias autosostenibles que ayuden a impulsar el desarrollo económico. De igual manera les mencionan el Protocolo de Montreal en 1987, en donde se busca cuidar la capa de ozono. El Convenio de Basilia de 1989 es para controlar desechos peligrosos y el traslado también de los mismos, ¿no?, radioactivos y tóxicos. La Convención de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 1992, se reunieron todos los países que integran, ¿no?, en la ONU y estaban enfocados en tratar el problema del efecto invernadero, ¿no?, así como también la contaminación en ecosistemas marinos terrestres que puedan afectar el cambio climático. El Convenio Marco de la Diversidad Biológica en 1992 fue un tratado internacional
jurídicamente vinculado con el objetivo de conservar diversidad biológica, utilizar sosteniblemente los componentes, participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de la utilización de los mismos recursos genéticos. El objeto es tener, obviamente, un futuro sostenible. El Protocolo de Kioto de 1997 tiene como objetivo reducir la emisión de 6 gases de efecto invernadero que causan calentamiento global, ¿no? El CO2, el metano, el óxido nitroso y los otros 3 gases industriales, ¿no? Como el HFC, el PFC y el SF6, ¿sí? Estos 3 altamente contaminantes. El Protocolo de Cartagena en el año 2000 busca regular a los OGM, los organismos genéticamente modificados, producto de la biotecnología moderna. El Acuerdo de París en el año 2015 establece medidas para nuevamente reducir la emisión de gases del efecto invernadero a través de mitigación, adaptación y la resiliencia de los ecosistemas. Obviamente, la aplicabilidad es hasta el año 2020. Aquí finaliza la vigencia del Protocolo de Kioto. Esperemos que este año haya una nueva renovación, y que sea mucho más sólida que esta. Por último, chicos, la prevención de desastres va de la mano obviamente con el planeamiento y evitar todos los desastres de cambio climático, ¿verdad? Porque, por ejemplo, los huaicos son producidos por este tema del cambio climático también. Los desastres naturales sabemos que nos traen grandes pérdidas de vidas y materiales. Ocasionan algunos eventos o fenómenos en las comunidades, terremotos, maremotos, erupciones volcánicas, inundaciones, deslizamientos de tierra y otros. Fenómenos provocados por las personas, ¿no? O la deforestación y contaminación ambiental. Existen factores que favorecen un mayor riesgo en la magnitud del desastre, como condiciones de vidas económicas, sociales, culturales, físicas vulnerables, ¿no? La salud precaria, viviendas mal construidas, tipos de suelos inestables, mala ubicación de viviendas, apatía e indiferencia de personas y autoridades, falta de organización y participación de la comunidad. La prevención de desastres engloba todos los aspectos para que no se ocasione un desastre, simplemente sea un accidente, pero no a un nivel de desastre o catástrofe. Y de ello es lo que nos mencionan por aquí. La prevención de desastres comprende las medidas diseñadas para proporcionar protección de carácter permanente ante un desastre, impide la aparición de catástrofes que desencadenen, ¿no?, una mayor intensidad. La prevención de desastres implica, en primer lugar, una adecuada comprensión de sus causas y su dinámica. Hay que estar enterados e informados de ello. Debe de ser útil no diferenciar catástrofes que actúen como desencadenantes de aquellos en un contexto previo de vulnerabilidad. De este modo, las catástrofes naturales, muchas veces que son inevitables, se convierten en desastres debido a determinados componentes o actividades humanas. La estrategia de prevención se debe de basar en la reducción de la vulnerabilidad socioeconómica de los sectores pobres y excluidos, mediante promoción de desarrollo humano, sostenible y equitativo. La prevención debe ser un objeto integrado en el marco de las políticas de desarrollo a lo largo de un país, a largo plazo de un país, así como también en las estrategias de cooperación para el desarrollo internacional, debido a que muchos desastres trascienden fronteras y de que muchos países en vías de desarrollo carecen de recursos técnicos y materiales necesarios. El entendimiento, señores, de los fenómenos o eventos naturales debe permitir la creación de mejoras en las condiciones de vida de las personas, así también de los miembros de la comunidad. Podrían aplicar mejores medidas para conseguir un ambiente seguro y más amigable, ¿no? Aquí viene todo el tema del planeamiento, del ordenamiento territorial, dónde construir casas, dónde se puede construir casas, dónde vivir y dónde no se recomienda. Muy bien, chicos, todo ha sido todo en la parte teórica, espero que todo esté muy claro. Ahora, como siempre y todo el siglo responsablemente, ustedes han resuelto primero las preguntas. Vamos a ver las claves. En la pregunta número 1 nos indican: en una central hidroeléctrica se utiliza energía hidráulica para la generación de energía eléctrica. Esto es el resultado actual de la evolución de los antiguos molinos, que aprovechaban la corriente de los ríos para generar energía. En estas centrales, el tipo de energía utilizada
para generar la energía eléctrica es de tipo, ¿cuál de ellas será, chicos? Energía hidráulica. Generación de ríos, ¿no? En teoría es inagotable. La clave, por lo tanto, sería la A. ¿Sí? Recuerden que la energía generada por las corrientes de agua está clasificada como tal como inagotable, la cual nos va a generar energía eléctrica. Y los recursos inagotables, recuerden que tienen una existencia que en teoría no peligra por más que se los explote, o sea, hablando de la energía, no del agua. Y los recursos inagotables son también recursos renovables, ¿no? En teoría. Chicos, ahora algo muy importante, aquí estamos hablando de la energía hidráulica que produce la corriente de un río. No estamos hablando del recurso agua, estamos hablando del recurso energía hidroeléctrica, energía hidráulica como tal, energía hidráulica. En el año 1988 fue inaugurado el reactor nuclear Raxo, que se ubica en Caraballo, a 42 kilómetros de la ciudad de Lima. En el núcleo del reactor, elementos como el molibdeno, teluro, en su estado natural, son ingresados en unas cápsulas selladas para ser bombardeados con millones de neutrones durante horas y ser convertidos en sustancias radioactivas para el uso de energía nuclear, que se emplea en el país para diagnosticar enfermedades como el cáncer. Sin embargo, su tecnología va más allá. Ayudar a producir fármacos útiles para la agricultura y el cuidado del medio ambiente. Según el texto, ¿qué tipo de recursos se emplea y se genera respectivamente en ese reactor? Encontramos un recurso, ¿no? Si se extrae, te están diciendo que se extrae molibdeno, teluro, ¿no? Minerales, es no renovable. Mientras que lo que se va a obtener es energía nuclear, la cual, el tipo de energía, es, en teoría, inagotable, ¿verdad? Por lo tanto, la clave de la pregunta 2 sería besito, ¿no? No renovable el mineral e inagotable la energía. En la pregunta número 3 nos indican, el bosque de piedras de Sachapita se encuentra a 20 kilómetros de Huancavelica. Este paisaje está formado por un conjunto de formaciones pétreas, dando la impresión de ser un bosque monolítico lleno de encantadas figuras. Incluso desde la carretera se aprecian las rocas con su colosal dimensión, como si fuesen torres de vigías o atalayas. Estas formaciones se atribuyen a tufos o emanaciones volcánicas y cenizas cementadas. Según lo señalado en el texto, ¿cuál sería la justificación para la conservación de esta formación natural? ¿Cuál sería la justificación? ¿Sería una justificación estética, económica, científica o ética? Ética no, porque no ha ocurrido ningún hecho glorioso. Científica no, porque no nos mencionan a ninguna especie nativa de la zona o que viva exclusivamente en ese ambiente. Económica tampoco, porque no se está extrayendo ningún recurso. Sería una cuestión estética, ¿no? Similar a la Bella Durmiente. En la pregunta número 4 nos indican, seleccione la alternativa que relacione la justificación para conservar con los recursos presentados. A ver, científica, médica y económica. Santuario Nacional de Guayay. Santuario nacional, o sea, una especie como tal, ¿verdad? Látex de Croton lecherry, la sangre de grado, es usado como cicatrizante. Eso es una función médica, ¿verdad? Y Carolia brevicauda, el murciélago, dispersor de semillas en sotobosque. Ajá. Entonces, ¿quién sería el científico? ¿A o C? El Santuario Nacional de Guayay nos indican que es un atractivo turístico y genera ingresos económicos a la población, y su conservación tiene una justificación principalmente económica, ¿no? ¿Recuerdan el bosque de piedras de Guayay? Van muchas personas para campamento. Sí, el Santuario Nacional de Guayay que protege el bosque de piedras de Guayay, entonces en este caso
tiene más sentido económico. Si bien es cierto, tiene cierto sentido científico, porque es un santuario nacional, también vamos a encontrar un motivo económico. Y debido, obviamente, a que nos están mencionando a esta especie en particular y su función, esto es un motivo científico, sin ninguna duda. Por lo tanto, la clave sería besito. Muy bien, recuerden siempre analizar todas las alternativas posibles, ¿no? No siempre la primera impresión es la correcta. En la pregunta número 5 nos dice: Eduardo ha decidido salir de vacaciones después de mucho tiempo, por unos días con su familia. Él está aficionado a la pesca, al aire libre, por lo que le gusta mucho acampar. Si Eduardo pidiera una recomendación de un lugar para esto, ¿qué tipo de lugar le podrías recomendar? A ver, Santuario Nacional Manglares de Tumbes, como para que se ahogue. Santuario Histórico de Machu Picchu, donde no puedes acampar. Parque Nacional Río Abiseo o Reserva Nacional de Paracas. ¿En cuál de ellos podría una persona acampar? En la Reserva Nacional de Paracas. Ahí es donde se pueden hacer todas estas actividades, ¿no? De tanto acampar como la pesca aficionada. Clave de las 5 entonces sería dedito. En la pregunta número 6 nos indican: María Luisa está desarrollando un trabajo de investigación, el cual se titula Estudio de las poblaciones de Hippocamelus anticensis, conocido como la taruca, en áreas naturales protegidas. Por lo que ella tiene que viajar constantemente para realizar sus investigaciones. ¿Dónde encontramos a la famosa taruca, en otras palabras? ¿Lo encontramos en Ayacucho y Cusco? No, ¿verdad? ¿Lo encontramos en Arequipa y La Libertad? No. ¿Lo encontramos en Ayacucho y Arequipa? Obviamente. En Ayacucho y Arequipa es donde se encuentra principalmente este animalito. En la pregunta número 7 nos dice: René es un estudiante de sociología que desea investigar las costumbres de las comunidades nativas, por lo que su profesor le recomienda que empiece estudiando a las comunidades que se ubican dentro de las áreas naturales protegidas. Marque la alternativa que corresponde a la sugerencia del profesor. ¿Cuál sería la clave? Comunidades que se ubican dentro de las áreas naturales protegidas. ¿Cuál de las áreas naturales protegidas que nos mencionan en las claves protege a comunidades nativas? Alpaguayo, Millana definitivamente, ¿no? Millana también, Otishi también, Cordillera Azul, ¿no? Cerros de Motape tampoco, ¿no? Río de Viseo tampoco, Yanachaga, Chemillén sí protege a los yaneyas. Por lo tanto, la clave de las 7 sería la A. Como les había mencionado en clase, ¿no? Cuando tú veas así un nombre un poco extraño para nosotros, ¿no? Que está como que en un dialecto, en una lengua que no conocemos, ese es el nombre de la comunidad a la cual protege. En la pregunta número 8, uno de los objetivos para poder liberar la población de Penélope albipenis, la pava aliblanca, ¿no? Nuestra ex ave nacional, reproducidas en cautiverio desde su redescubrimiento en 1977, fue crear áreas que requieren intervención activa con fines de manejo, para garantizar el mantenimiento de su hábitat, así como para satisfacer sus necesidades particulares, como sitios de reproducción y otros sitios críticos para recuperar o mantener la población de la especie. Por ello se creó un área natural protegida con clasificación de un refugio de vida silvestre. La clave, por lo tanto, sería la C. En la pregunta número 9 nos indican el lobo de río, Pteronura brasiliensis. El lobo de río está considerado en situación de peligro y es protegido mediante el decreto supremo emitido en el 2014 por el MINAGRI. Esta especie ha perdido drásticamente su área de distribución y está limitada a áreas remotas. El Estado peruano incentiva su conservación y protección en diferentes áreas naturales. Marque la alternativa que señale dichas áreas. ¿Cuáles son estas áreas naturales? La distribución del famoso lobo de río, de acuerdo a la parte teórica, lo encontramos en el Parque Nacional Baguaje Sonene y también en Pacaya Samiria. Por ello la clave sería la B. En la pregunta número 10,
Hay muchos lugares en el Perú que aún esperan colocarse en los ojos del mundo. Este es el caso de Hatun Machay, la Gran Cueva, un enorme bosque de piedra ubicado en el distrito de Pampas Chico, provincia de Ancaxina, en Terriquay. Este atractivo turístico tiene una extensión de 200 hectáreas. Se puede apreciar pinturas rupestres, aguas termales, ruinas, figuras de caras humanas, personajes plasmados en las paredes de las rocas más extensas y túneles pequeños, que permiten el acceso a otros espacios rocosos. La zona es propicia para desarrollar deportes de aventura, como la escalada en roca. Está administrada por el argentino Andrés Saibene, a quien la comunidad de Pampas Chico le otorgó la concesión de la zona turística. Según la descripción del texto, esta zona podría ser categorizada como un santuario histórico, ¿no? Por toda la historia que tiene esta área. Podría ser catalogado como un santuario histórico. La Egeria densa es una planta acuática del lago Lanalhue de Chile. Es considerado un indicador de eutrofización. Su proliferación altera las concentraciones de oxígeno del lago, lo que a su vez afecta al ecosistema acuático natural. También afecta a los bañistas y el desarrollo de deportes acuáticos en el lago como el kayak, los botes en vela, ¿no?, entre otros deportes. De lo expuesto se puede deducir que Egeria densa es usada como indicador de eutrofización debido a que, ¿en qué momento surge la eutrofización, chicos? Bajas concentraciones de nutrientes que favorecen su rápida proliferación. Esta premisa no tiene sentido. ¿Tiene tolerancia a altas concentraciones de nutrientes orgánicos? Claro que sí. Su proliferación afecta a los bañistas y deportes acuáticos. Ya, eso es correcto, pero ese no es el motivo por el cual es un indicador de eutrofización, que es lo que nos piden. Y altera las concentraciones de oxígeno en el agua. Sí, pero ese no es el motivo por el cual él es un indicador de eutrofización. Por lo tanto, la clave sería la B. Las dos últimas están fuera de contexto. En la pregunta número 12 nos dicen, en el año 1991, la FAO, Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, publicó un documento donde se habla de los fertilizantes en cuanto a contaminantes del agua. En dicho documento sostiene que el uso intensivo y extensivo de fertilizantes minerales y orgánicos ha traído consigo la contaminación de las aguas superficiales y subterráneas, ocasionando trastornos en el equilibrio biológico. En varias zonas este recurso hídrico está contaminado hasta el punto de que ya no reúne las condiciones establecidas en las normas actuales para el consumo humano. Los fertilizantes que se hace mención en el texto son los famosísimos, recuerden que nos menciona fertilizantes minerales y orgánicos. ¿Cuáles son los fertilizantes minerales y orgánicos? Definitivamente no son los organoclorados. No son los organoclorados ni tampoco los organofosforados. Son los fertilizantes naturales, que obviamente también traen contaminación y sobreexceso, saturación, ¿no?, en la tierra. Por lo tanto, la clave sería la C. En la pregunta número 13. A continuación se muestra la fotografía de una estatua en Alemania hecha de mármol, la cual está compuesta de carbono de calcio. A la izquierda la foto tomada en 1920 y a la derecha 60 años después. Determina verdadero o falso de las siguientes afirmaciones que se pueden deducir de la imagen y marque la respuesta correcta. El deterioro que se muestra en la imagen es ocasionado por el CO2. Por el CO2. No, ¿verdad? Es producido el deterioro que se muestra en la imagen es ocasionado por dióxido de carbono, dióxido de azufre y contaminantes emitidos por chimeneas industriales. No, ¿verdad? No se está refiriendo a ello. El desgaste se da por el incremento de lluvia ácida a través del tiempo. Claro, la lluvia ácida sí logra deteriorar el mármol, recuerda, ¿no? Si te está diciendo que son carbonatos de calcio. Una gran cantidad de dióxido y trióxido de azufre y dióxido de nitrógeno, al ponerse en contacto con el agua de la atmósfera,
producen ácidos que corroen las estatuas. Claro, y generan las lluvias ácidas. Sería falso, verdadero, verdadero. La clave sería la C. En la pregunta número 14, Mariela, una ambientalista, hace una charla educacional a una junta de vecinos para explicarles que cuidar el medio ambiente no requiere grandes acciones, sino que desde su propia casa pueden hacer muchos pequeños gestos para contribuir a su protección. La idea es que se concienticen para cuidar el planeta en el que viven y al final de la charla les propone algunos consejos para cuidar el medio ambiente en casa. Relaciona los consejos de Mariela y el tipo de contaminación a la que va a contribuir para reducir. Y luego marcar la respuesta correcta. A ver, la primera, consumir verduras ecológicas. Eso va a disminuir el proceso de destrucción de capa de ozono, calentamiento, eutrofización o erosión. ¿Cuál consideran ustedes? Si no está seguro, pasemos a la siguiente. Plantar árboles. Plantar árboles evita calentamiento, erosión, eutrofización o destrucción de capa de ozono. Bueno, definitivamente estamos entre la B o la D, ¿verdad? No usar grandes cantidades de lejía nos ayudaría a evitar la destrucción de la capa de ozono o evitar la eutrofización. Y por último, el usar focos de bajo consumo nos ayuda a calentamiento, destrucción de capa de ozono, eutrofización o erosión del suelo. A ver, chicos, primero, el consumir verduras ecológicas nos contribuye a disminuir el uso de fertilizantes. Por lo tanto, recuerden que son los fertilizantes los que producen mucho proceso de eutrofización. Plantar árboles permite producir una gran cantidad de plantas, ¿no? Y las raíces, si bien es cierto, nos ayudan al calentamiento global, pero también a evitar la erosión del suelo. También ayuda a evitar, vamos a considerarlo ahí, porque también puede ser para calentamiento, pero evitar el uso de compuestos clorados permite reducir el daño ocasionado a la capa de ozono. Por lo tanto, se estaría evitando así el calentamiento. Y usar focos de bajo consumo evita las emisiones del efecto invernadero, que van a ayudar al proceso de calentamiento global. Por lo tanto, sería 3A y 4 dedito. La clave sería la B. ¿Sí? En este caso, recuerden, si bien es cierto, una sola actividad humana puede ayudar a varios de estos fenómenos, ¿no? Por ejemplo, consumir verduras ecológicas nos ayuda a disminuir no tanto el calentamiento, nos ayuda a disminuir la eutrofización, pero recuerden que aquí hay que encajar cada uno, ¿no? ¿Cuál es la principal que hacen? ¿Cuál es la principal actividad a la cual van a beneficiar? Es lo que debemos de tener en cuenta. Y en la pregunta número 15, la contaminación radioactiva es posiblemente la fuente de contaminación más peligrosa debido a que el contacto directo puede ocasionar diversos efectos que varían en función del organismo, nivel de radiación, tejidos y órganos. Ninguna forma de vida permanece inmune a sus efectos que incluyen el cáncer, la infertilidad, anomalías o la muerte inmediata. Del texto se puede deducir que este tipo de contaminación es peligrosa, puesto que puede afectar el ADN de cualquier forma de vida expuesta, cualquier nivel de exposición causa la muerte inmediata. No, esto sí es fuera de contexto, ¿sí? El concepto está mal. Sus efectos varían solo de acuerdo al tipo de radiación, solo de acuerdo a ello, no, ¿verdad? Y se encuentra en el medio ambiente. Bueno, no tanto así, ¿verdad? La contaminación radiactiva mayormente es por la actividad humana. Por lo tanto, ¿puede afectar el ADN de cualquier forma de vida expuesta? ¿Afecta su ADN? Claro. No te está diciendo que a todos, te dice que afecta, puede afectar el ADN de cualquier forma de vida. Esto es correcto. La clave sería la A. Muy bien, chicos, eso ha sido todo. Entonces, espero que de las 15 preguntas, las 15 las hayan hecho bien. Cuídense mucho. Nos vemos la siguiente semana para nuestra última semanita, la semana de repaso, y se viene el examen. Sí, chicos, así que practiquen bastante, por favor. Practiquen todo lo que puedan. Nos vemos.